cómo fue su primer acercamiento con la música del indio. O sea, ¿qué recuerdan, su primer recuerdo, si sus papás se los ponía, si lo escucharon en un auto, cómo los interpeló en las infancias? Porque siento que lo escuchan desde chicos. Mira, mi primer acercamiento a Los Redondos, el que tengo así rápido, es año 99, visita a Buenos Aires, estaba en la casa de una tía y miraba, estaba Crónica Televisión, y estaban los incidentes de Los Redondos en el patinódromo de Mar del Plata. Y yo era muy chico y me llamaba la atención, ¿viste? Moché el quilombo que había, ¿viste? Prendiendo fuego a autos, rompiendo la peatonal. Vuelvo de ese viaje, iba a una escuelita de fútbol y un profesor me dice, ¿a vos te gusta la música? Llévate estos discos. Y me da Luzbelito y me da Último Bondi a Finisterre. Mirá, Tenía 9 frescos en años. ese momento estaban. Sí. Alta data. Nada, me partió la cabeza. Claro. O sea, no entendía nada. Por No, supuesto, no entendía pero nada. hermoso. ¿Viste? Me parecía una cosa muy, muy rara, muy disruptiva. Y me enloquecí. Y después ya más grande, cuando empiezo a tocar la guitarra y demás, un día digo con unos amigos, tengo que empezar a escuchar Los Redondos. Era nada, ¿viste? Como quiero la cosa. Y me iba de viaje de egresados, año 2008, y en un boliche me encuentro 100 pesos. Una fortuna, año 2008. Era todo mucho dinero. Y lo agarro y el otro día me levanto y digo, me voy a una casa de electrodomésticos que vendía música y me compré el primer disco del Indio, el primer disco Sky y una biografía del Indio. Fíjate el palo que alcanzaba 100 pesos en esa época, y en Bariloche aparte que es caro. Y volví a mi pueblo y empezó un ciclo infinito que me vinculó a Los Redondos, en el cual después terminé, por supuesto, pasando horas tocando pésimamente canciones de Los Redondos en la guitarra, yendo a ver shows de Sky, yendo a ver al Indio a todos lados, mi primer tatuaje de Los Redondos. Y tengo montones de recuerdos vinculados a mis amigos con Los Redondos, viajando, yendo a lugares. Sí, es como, ¿viste? No puedo creer que estoy leyendo, ¿viste? Murió el Indio a los 77 años. No sé, estoy atravesado por su obra. Y atravesado también por la forma de hacer las cosas, por la independencia y por un montón de cosas ya estéticas y culturales que nos dejó el legado artístico de Solari. Te decía que hablaras primero porque yo me vería venir que ibas a hablar de Los Redondos y yo entré por Los Fundamentalistas. Mira. Si bien conocí a Los Redondos... Me viste más viejo. No, pero la mayoría es como viene muy del palo de Los Redondos. En mi caso, lo que pasó es que conocía las típicas canciones de Los Redondos. Yo soy de Junín, entonces cuando llega a tocar el Indio a Junín fue como, che, quiero ver realmente qué está pasando. Este fenómeno social no es normal. Y ahí me sumergí en las aguas de Los Fundamentalistas. ¿En qué año fue Junín? 2011. Sí. Ahí va. O sea, hoy cuando lo contaba me decían, bueno, no hace tanto. No hace tanto, pero bueno, 15 yo añitos. me crié escuchando el Paz Martínez con mi Claro. mamá. No tenía alguien que por ahí me metiera tan en el rock. Escuché Fito, obviamente, conocía también a Los Redondos, pero no era algo tan primordial en la columna vertebral de la música. Y claramente verlo desde ese lado y teniendo una madre periodista también fue como, che, bueno, algo está pasando acá, veamos qué. Y bueno, no salí nunca más y tuve la posibilidad de que mi primera y última misa sea Olavarría. Y ahí empezó como la cercanía a los Funda, a ellos puntualmente, y a empezar a desandar el camino después que vino en las conexiones para la nota y demás. ¿Por qué ustedes creen, hablamos esto fuera antes que llegaran, de que las letras son tan crípticas de Los Redondos, del Indio en general, con tantas metáforas y son tan masivas, le llegan a tanta gente? Sí, de hecho hay como toda una cuestión de canales y medios y creadores de contenido explicando las letras. Es como un oficio en sí. La pregunta es buena. No sé si coincido tanto con lo críptico. Sí creo que habla en una jerga o en un lunfardo por ahí poco habitual en el rock argentino para esa época. Y la literatura de Solari está muy vinculada a la literatura beat de los 40, 50 y 60, Jack Kerouac, William Burroughs y demás. Y si se hurgan esos libros, hay montones de metáforas o montones de frases que están en canciones de Los Redondos. Entonces es como que termina siendo una cosa medio... es como entender el tango, ¿viste? Como tenés esas jergas, esos lunfardos que por ahí a primeras escuchas suenan medio raro y después cuando, no sé, ¿viste? Como que empezás
no sé si a caminar o a vivir o a salir, empiezan a tener como un sentido más claro. ¿Viste? Yo cuando empecé a escuchar Los Redondos me parecían inentendibles las letras. Y después, por supuesto, soy de la generación que pasó muchísimas horas debatiendo sobre las letras, tomando birra y debatiendo, ¿viste? Che, ¿qué significa? Me encanta porque somos una buena dupla la que trajeron, porque Perdón, yo les soy voy a de Junín, yo soy de contar... Lincoln, No, o sea, ya bien, está. estamos ahí, macho. Mi madrina es de Lincoln. Listo. Pero voy a decir algo que me parece lindo para quienes por ahí estudiamos un poco la historia del indio, que es, yo creo que hubo un hecho muy puntual en su vida que nos dio al indio de hoy, que si no hubiera pasado ese hecho, no sé qué hubiera sido de su vida, que es él tuvo un accidente en donde lo choca un auto, se quiebra la tibia y el peroné, y el padre lo empieza a sentar todos los días para que no hinche las bolas, básicamente. Perdona, no sé si se pueden decir malas palabras, espero que producción no me censure. En la vereda y le lleva un libro todos los días. Entonces ahí empieza a conectar con la literatura y es lo que empieza a crear en él un vocabulario tan amplio, ¿no? Y además de eso, en el recorrido, digamos, de su historia, no sé, en las charlas que he podido tener con él, nos contaba, por ejemplo, que una vez una chica le había regalado un cuaderno de lunfardos de la cárcel. Entonces él, cuando tenía que poner determinadas cosas en una canción, iba a ese cuaderno y sacaba de ahí determinadas frases. Ahora, hablando del público, a él le pasa algo, y de hecho me retó sobre nos merecemos bellos milagros y ocurrirán, porque yo firmaba los mails con esas frases y en algunos posteos también, y me decía que era algo irónico, que eso no era algo literal, como para tomarlo esperanzador como yo lo tomaba. Entonces me parece que eso tienen tanto Los Redondos como el indio, porque el corazón sigue siendo el mismo poeta detrás. Y digo el indio porque después tenemos los marsupiales y también tenemos otro proyecto más, que ahora no me acuerdo el nombre, del poeta, creo que es Misterioso o algo así. Sí. Y creo que es esto de que cualquiera le puede poner la emoción o la interpretación que esté pasando cuando le llega esa canción. Y todas sus expresiones artísticas también tienen esto. Hoy tenemos la posibilidad de ir a ver a Bruto, que es su muestra de arte. Él también juega mucho con la inteligencia artificial, que no tengo dudas que en algún momento eso también puede llegar a salir al aire, que eran un poco al aire, digo, en cuanto a alguna red social, expresiones que por ahí hacía tipo sketch con inteligencia artificial. Y bueno, y obviamente también sus textos que están plasmados en los libros que sacó, ¿no? Entonces, digo, todo es como compone y para entender también quién es el Mister. Sí, justo en tantos posteos, recién lo comentábamos que veía de despedidas hoy, alguien había puesto que se conectaba con la música del indio porque tenía palabras que ella no conocía para describir emociones. Entonces, con eso me dio el pie para hacerle la pregunta a ustedes. Y ya va, ahora quiero saber la hazaña de Sol, porque yo me acuerdo esto. ¿Fue hace poco? ¿Cuándo fue? ¿Que fue la nota o que empezó la hazaña? No, desde el inicio. Contá. No, hace 5 años que empezó la hazaña. O sea, Okay. no, fue como... ¿Y la lograste cuándo? El primer mensaje llegó en junio del año pasado, la nota fue en agosto y salió al aire en diciembre, en la misma semana que los fundamentalistas tocan en La Plata, que fue la semana del 5. Pero 2025. hubieron unos likes entre medio. Sí. ¿Y cómo surge la misión? ¿Era el objetivo tuyo? ¿Fue por Andy? Yo claramente lo amo, o sea, me fanaticé a un modo de... Yo a todos lados, de hecho me hice amiga de Luz Espeche, que fue prensa mucho tiempo y sigue trabajando con los fundamentalistas, y ella me decía, olvídate, dalo por perdido. Y cuando paso a ser productora de Perros de la Calle, yo entré como CM y al año me pasan como productora, o un tiempito antes empiezo a trabajar más fuertemente. Le digo a Andy entrevistó, o sea, el programa cumple 25 años el año que viene, entonces entrevistó muchísimas personas, de las cuales muchas las entrevistó más de una vez. Entonces la pregunta fue, ¿cuáles son las 3 notas que te gustaría hacer? Y él me dice, bueno, me gustaría Sylvester Stallone, me gustaría Bono y me gustaría el Indio Solari. Bueno, le dije yo. Sylvester Stallone capaz está un poco salió. difícil. Salió, pero salió la misma semana que Messi, que fue Messi post ganar el Mundial, con lo cual, olvídate, no trascendió eso. Claro. Y
Y Bono es algo como todo el mundo te dice, anda a hablar con el bebé contemporáneo para llegar. Bueno, no es tan sencillo, es una persona que no tiene redes sociales. Caí en un Twitter que era un bot, con lo cual estuve hablando durante mucho tiempo con un bot por mensaje privado. Y después con el Indio pasó que seguí todos los pasos formales de hablar tanto como con Luz Espeche, con KBK, que es el fotógrafo oficial del Indio y de los fundamentalistas. Y bueno, hasta ahí llegó, digamos, la parte formal y dije, yo tengo que llegar de otra manera, o sea, esto de alguna manera se tiene que destrabar. Y me activé la campanita de notificaciones de Instagram y me volví una persona que le escribía en todos sus posteos. Al principio escribía algo como muy copiar y pegar, que era algo como, siempre empezaba igual, que era, hola mister, ¿cómo estás? Te escribo porque nos gustaría hacerte una nota en Perros de la Calle, y firmaba como Sol La Produ. Llegó en un momento donde cuando iba a ver a los fundamentalistas la gente decía, vos sos Sol La Produ. Para los fundamentalistas era Sol La Produ. Y bueno, a raíz de eso dije, bueno, ya está, esto. Y pasé a responderle en base a lo que escribían sus posteos. Y bueno, ahí empezaron los likes, empezaron como respuestas, emoticones y demás. Hasta que un día, no me pregunten la fecha porque no me acuerdo, me responde que no estaba en condiciones para dar una entrevista, que si en algún momento me la podía dar, me iba a contactar por su equipo. Y bueno, y ahí pasó que salió la entrevista con Julio Leiva, pasó que salió, bueno, ahí obviamente mucha gente diciéndome, no va a pasar, ya está. Ya dio una, claro. Al año siguiente sale la entrevista con Pedro en Gelatina y fue como, no va a pasar. Y yo como, yo voy a seguir, o sea, ya está, llegué hasta acá, aunque sea por la anécdota, viste, de haberle escrito tanto tiempo. Y un día que para mí, digo, no sé qué te pasará a vos, pero para mí todo lo que sucede alrededor de él es muy místico. Yo había subido un posteo de un tatuaje de Louta, de la canción que sacó con Bizarrap, que el tatuaje, la particularidad de mis tatuajes, yo también tengo un tatuaje del Indio, es que tienen letras de personas significativas. En ese tiene la letra de Jaime, de Louta, y había hablado sobre el duelo de mi mamá en ese tatuaje que falleció hace 2 años. Y con la plata que quedaba en el banco, digo, hablando también de un poco de todo, me compré todos los libros del Indio. Mira. Y me llega un mensaje por inbox de Axel Lang, su ingeniero en sonido, y diciéndome, tengo 2 audios del Indio, no te los puedo mandar por acá, ¿me puedes pasar un mail o un teléfono? Claramente no dudé, le pasé el teléfono, creo que no le dije ni hola. Y a la media hora me llegan los 2 mensajes. Y el mensaje empieza el tatuaje que tengo con su letra, que es Sol, linda y perseverante, habla indio. Te voy a dar la nota, perdón que me meta en tu intimidad. Y yo como, señor, llámeme por teléfono si quieres, hagamos una videollamada, como intimidad. Y bueno, empecé a arreglar con mi equipo, sé que tenemos agendas ocupadas, veamos de qué manera se puede realizar. Hoy lo puedo decir porque Matías Martín lo dijo al aire. Hay una segunda entrevista que hicimos, que fue con Matías, que está en proceso de edición. O sea que no solamente conseguí una nota o me dio una nota, sino que fueron 2. Muy diferentes las entrevistas, porque en el caso de Matías fue una entrevista de un fan yendo a conocer al Indio, y en el caso de Andy fue una entrevista en la cual el Indio me permitió preguntar. Me dio la posibilidad y la validación de decir, vení, preguntá. Y mi vida cambió completamente después del Indio, claramente. Además, una anécdota para toda la vida. También un reconocimiento, pues ya como lo decías, en los conciertos, y conseguiste no una figurita difícil, una que casi ni se imprime, una de las casi imposibles, de las que son como legendarias, que no sabes si existen o si es un mito, y bueno, y encima todavía queda más en esta historia. Sí, porque bueno, eso desembocó en tener hoy por hoy amistades con gente de su entorno y también sostener con él un vínculo. Yo el día viernes le mandé pancakes, o sea, es como para mí hoy cuando me decían, es verdad, hasta que no me lo confirme alguien de su entorno, yo no creo en lo que está pasando y lo que están poniendo en la televisión. Y me quedo con eso, ¿no? Como la parte humana, la cuestión de su simpleza, de ser muy humilde, de saltar para decir, viste, como te estoy viendo a vos, te quiero a vos. Y
y hoy comentaba también algo que se los comparto, porque para mí lo más lindo de esta historia es lo que al otro le genera escucharla y de soñar de que las cosas se pueden cumplir con la perseverancia desde el respeto y desde el compromiso. Desde el compromiso realmente con uno, con ese deseo, y también desde el respeto para con el entorno y con la persona, ¿no? Pero le pregunté, le digo, ¿por qué? Porque a mí hay mucha gente que quiere. Y él me hablaba desde un lado de... por la lealtad. ¿Viste? Como nunca decidiste, pasaron muchas cosas y aún así te quedaste de ese lado, ¿viste? Entonces, para mí lo más valioso es eso, como que el chabón realmente viera eso a mí, como la perseverancia, la lealtad, el estar ahí, el amor incondicional. No, zarpadísimo. Y quiero resaltar también que digo, no es que solo gestionaste, sino que hubo una conexión genuina y sos una partícipe protagonista absoluta en la nota. Y algo también re lindo, para mí es Ale, chicos, perdón, para mí es Ale, no le voy a decir Plumcito, para mí es Ale. No, nosotros le decimos Ale también, ¿eh? Es que no me censuré cuando estuve con él, sí traté de no quebrarme de entrada, porque hubo una hora previa, por ejemplo, cuando llegué el día para grabar con Andy, de la avanzada técnica, y estuvimos mano a mano ahí, en donde, por ejemplo, le compartía cosas que me habían llamado la atención de su historia, que era esto de, che, tu vieja vio la primera proyección de cine, vos creciste con todo el avance tecnológico y hay un montón de gente que decide rechazarlo y expulsarlo de su vida y vos lo estás utilizando todo el tiempo. Y él me decía, sí, de hecho, parte de Los Redondos no querían usar muchas cosas tecnológicas, claro. Y él, si vos ves en su música, usa mucho de la parte tecnológica. Y perdón lo reiterativa de las palabras. Pero digo, le decía eso y era como, me miraba, viste, como diciendo, sos una niña fascinada, pero a su vez también tratando de no emocionarme y que no se notara tanto el modo fan y a él como permitirle, che, estamos hablando de par a par, sos mi tío copado. Y hoy lloré mucho, pero llego hasta ahora, camino a ir a Plaza de Mayo y tratando de conectar con todo eso, con como el recuerdo de los momentos que compartí con él, de los momentos también que me permitieron compartir con amigos yendo o a los fundamentalistas o a Olavarría. Había un amigo con los que fui a Olavarría, me mandaba una foto y yo decía, yo elegí estar ahí con mis amigos, que casi no la cuento saliendo, gracias a los sistemas de seguridad que no funcionaron como debían funcionar, pero bueno, eso es para otro capítulo para hablar. Pero digo, yo prefiero elegir eso en vez de caer en la tristeza de que ya no está en este plano. Por lo menos no físicamente, porque su música va a trascender y nuestro legado es ese, como seguir hablando de él y evitar caer en las cuestiones de que mucha gente seguramente lo va a hacer, de ensuciar su imagen o hablar por ahí de cosas que o no son o fueron por ahí en algún momento alguna cuestión política que ha salido a defender, que por ahí es lo que más divide de su figura. Impecable, sublime la historia y magistral también como la contaste, Sol. Muchísimas gracias. Me emocioné. No, porque aparte, bueno, al ser extranjera como que me cuesta un poco entender el ADN de lo que generó el indio durante tantos años. Entonces me gusta escuchar estas historias para también contagiarme de eso y realmente lo veo en las calles, ¿no? Que la gente está de duelo, de luto. Es como cuando murió el Diego y siento que va a ser así, se va a sentir eso en el clima varios días. Hace rato hablábamos de por qué nunca salió Los Redondos fuera de Argentina, solo a Uruguay. Quería saber por qué ustedes creían eso. Esta es tuya, ¿eh? Vamos a ver. Creo que en primer lugar, por responder al aparato de la independencia, en momentos donde la independencia era mucho más ruda que hoy. Hoy tenés montones de artistas independientes que se pueden sostener y pueden hacer un montón de cosas fuera del país, vinculadas a difusión y demás. A ver, vamos al ejemplo, los fundamentalistas están tocando afuera, La Renga está tocando afuera, que eran bandas que hace por ahí 20 años era imposible considerar que te toquen, 20 años no, por ahí 30 años afuera de Argentina. Y Los Redondos quedó como algo muy del Río de la Plata. Fenómeno muy nacional. Sí, muy nacional.
Bueno, el interior también, ¿no? En Córdoba tocaron... Sí, pero yo me considero un tipo ridículamente vago para movilizarme y los esfuerzos que he hecho de esto, de ir a Salta en un micro 24 horas, Gualeguaychú, Mendoza 2 veces, Tandil 3, Junín, La Plata, son cosas que no las puedo explicar y las veces que he llevado gente como, che, no viniste nunca, bueno, vamos, se emocionan o se emocionaban en esos momentos y el show terminaba pasando a un, no sé, tercer lugar, ¿viste? Lo importante era, no sé, ver la gente, las historias, charlar con alguien. Hoy cuando nos enteramos lo de Indio, se activó como una especie de batiseñal de amigos y empezaron a caer WhatsApp de amigos que no vi hace 10 años con fotos de viajes, anécdotas, mensajes, gente con la que he tocado en bandas, amigas que no veo hace montones de años, como, che, loco, sé que es algo re importante de tu vida, te mando un abrazo grande. Y es inexplicable. Sí, te sientes desamparado. Sí, a ver, yo me siento un poco más solo. Ya me pasó con Maradona, que soy hipermaradoniano, hiperfutbolero. Y hoy con lo de India, como loco, estoy un poquito más solo. ¿Viste? Y nos empezamos a quedar, o sea, más desamparados de esto, de símbolos no sé, nacionales, culturales y faros, no sé, morales también para nosotros. No sé, lo que estabas contando recién, me emociona un montón. De hecho, estaba mirando los ojos y a ver si lagrimeabas. Me iba yo y ya tengo los lentes preparados acá. Estoy tratando de no, te lo prometo que yo soy re floja, pero estoy tratando de no. Hoy era, a ver, la muerte en sí, no sé si fue lo que me dolió. Si no empezaron a doler los mensajes de mis amigos de, che, ¿te acuerdas cuando fuimos a Salta en micro y pasó tal cosa? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Mendoza? Y para mí, Indio, Los Redondos, Los Fundamentalistas, son mis amigos. Es un conjunto de canciones increíbles, pero sobre todas las cosas son mis amigos, es mi familia. Yo entré a laburar a medios indirectamente por Los Redondos. Me hice músico indirectamente por Los Redondos. Me cambió la vida artística por Los Redondos, porque a los 20 años entré a tocar una banda con ex músicos de la banda. Entonces a mí me cambió la vida. Y esa vida me cambió por una búsqueda en Google en el año 2008 que fue Banda de Covers de Los Redondos. Y me apareció una banda en la que terminé tocando 3 años después y a esa banda entraron el baterista de Los Redondos muchos años después. Yo era fan de la banda. Me cambió la vida para siempre. Entonces siento que hoy también estoy como haciendo el duelo de un ídolo, pero también se me aleja el último pedacito de juventud. Yo respondo por ahí la pregunta y me voy a sumar a algo que dijo recién. Primero, sí, creo que tuvo mucho que ver lo independiente, pero aún así, yendo a grabar a estudios a niveles internacionales, la música trascendió. Digo, no hay quien no conozca al Indio. Digo, no por ahí a nivel de Messi, pero hoy la selección lo puso como canción, entonces digo, también ahora creo que va a pasar este fenómeno de que la expansión va a ser medio incontrolable. También creo que algo que pasó que se extendiera mucho a nivel generacional fue Quemarás con Vos. Digo, fue una canción que puso en escena. Hoy le mandaba un mensaje a Peter porque no tenía el teléfono de Valen y le digo, agradecerle por esto, por haberlo llevado a generaciones que por ahí no lo hubieran descubierto ahora. Entonces me parece que tiene que ver de ese lado. Y también desde otro lado, habiéndolo conocido, digo, creo que hay un nacionalismo tan grande que prefirieron romper con el Dios atiende en Buenos Aires y que el porteño se mueva justamente a otras provincias para conocer primero su país y para segundo seguirlos a ellos. Entonces creo que juega eso. Y referido a lo que hablabas, a mí se me murió un familiar, o sea, como... Y hablaba esto de... Y ahora sí me voy a emocionar. Pero hablaba esto de que te cambió la vida y yo voy a ser muy breve con esto que voy a contar, pero la validación que a mí me llegó después de la nota, de la elección, implicó que, por ejemplo, gente me quisiera abrazar viendo a los fundamentalistas para agradecerme, pero también porque había estado con él. Y esta validación de la piba de los almohadones, de haber venido del interior y que me dijeran que no iba a llegar a trabajar en un medio y demás, con la cuestión del merecimiento y también siendo mujer, porque hay que decirlo, el Indio no permitió a muchas mujeres como llegar a darle una entrevista, tal vez porque no llegaron de la manera correcta o tal vez porque no pidieron la nota.
en mi vida implicó algo tan profundo de, por ejemplo, poder formar pareja. Digo, entonces, ¿por qué? Porque me llegó, nosotros estamos muy acostumbrados, y esto perdón para los que no trabajan en el medio, pero quienes trabajamos en el medio estamos acostumbrados a la mierda, a las cuestiones de los egos, a las cuestiones de estar cuidándote para ver quién te serrucha el piso. Y en el caso de la nota con el indio, en mi lugar significó que me llegaron una carretilla de amor que no sabía cómo manejar y eso llevó a decir, bueno, ok, me tengo que hacer cargo del lugar en el que estoy laburando, quién soy, qué logré y no escaparle a esto. Y la verdad que eso implicó que pudiera abrirme a recibir un montón de otras cosas. Entonces, cuando alguien te dice, che, la música realmente transforma, obvio que transforma. Obvio que transforma. Y simples gestos también, ¿no? Como un mensaje, como un like. Y tenemos hoy, ustedes representan y dan a conocer principalmente a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones le entendieron al toque, digamos, esto. ¿Por qué? Porque salieron de estos formatos también y tienen esta cercanía. Digo, estamos en un lugar que es tan mítico como Luz Bola. Espectacular. Sol, muchísimas gracias nuevamente por el testimonio, por hacerte un tiempo y un rato. Sabíamos hoy que estabas ahí en la peregrinación y con un destino a cuestas y con el horario a las corridas, y así todo te hiciste un espacio para compartir toda esta data en un día tan importante, y como lo decimos acá desde Antesana 247, de alguna forma u otra, y también cuando mencionaban a Maradona y demás, son esos íconos culturales y también de la identidad de nuestro país, de nuestra identidad, que de alguna forma u otra te marcan. Yo también siempre lo menciono, que por más que sea el más fanático del hip hop del mundo, el primer cassette que tuve en mi vida fue el de La Mosca y la Sopa, y que encima tenerlo en cassette te venía sin tarea fina. Yo crecí sin saber, yo también me pasó esa canción. Eso estamos en la misma experiencia. Y lo tuve pues se lo habían regalado a mi viejo, que yo imagino que por los años debe haber sido más o menos 90, 91. ¿Ven? Yo sí acaba de muestro mi salir. DNI. Sí. El mío es bastante antiguo. A mí me llegó más tarde, pero también en quinto grado, tratando de empezar a escuchar un poco de música propia. Y mi vieja, me acuerdo, me golpeó la puerta y me dijo, toma, para que escuches. Me dio el cassette de La Mosca y la Sopa, fue el primero de una colección que después se amplió. Y cuando me enteré lo de Tarea Fina, todo el mundo conocía Tarea Fina. Es como yo escuché 20.000 veces este disco. Claro, el disco era el cassette. Hasta que te enterás que no estaba en la versión de cassette. Qué loco. Sí, bueno, y después también es un poco banda sonora en mi familia y como grupo en el que todos coinciden, más allá que mi hermano también tiene los tatuajes, lo fue a ver a Mendoza y un montón de lugares, y de hecho, bueno, va a los fundamentalistas, va a ver mucho Sky también. Es como en la parte en la que todos coinciden en la familia, así que le agradezco a mi papá por esa data. Eso también fue lindo ver hoy, ¿no? El posteo de Sky. Ay, ¿lo tenemos por ahí, el posteo de Sky? A mí bueno, o sea, sabemos toda la historia, pero digo, ver también un poquito de esa unión, bueno, inevitablemente toca alguna fibra, ¿no? ¿Dónde es la concentración hoy? En Plaza de Mayo. ¿Cuánta gente creen que va a ir? Toda. Para mí es una misa, o sea, vos hablabas de acordarte de tus amigos y demás, y creo que también la misa, entender ese fenómeno. Digo, tenemos el banquete también con la renga. Es esto, el encuentro con el otro, el mirarte y identificarte, el saber que estás del mismo lado, ¿no? Qué lindo, vamos a ver si llegamos a ir también. Y ahí también escuchaba cuando venía en el taxi camino acá para el programa que están organizados, o sea, que la familia iba a comunicar uno para mañana. Sí, también mañana puede ser, lo escuché de rebote. Velatorio No mañana. estoy. Ok. Sí, la familia tiene que decidir si va a ser para el público. No, por lo que yo Eso había está decidido y que se entendido. abre en el Congreso. Ahí En va. Congreso dijeron que no están dadas las condiciones de seguridad. Huracán ya ofreció la cancha. Bien. Yo no sé si nos va a estar escuchando alguien, pero Boca podría poner la cancha, ¿no? Ah, tú eres de Huracán, además. Sería hermoso. Es que aparte, bueno, él siempre decía, mi público no entiende de sold outs, donde cierren la puerta van a ir a esa puerta, digo. Sí, Me parece tiene que que va a estar- trascender. Hay que tratar de que no pase lo que pasó con Diego. Sí. Así que debería ser algo bastante XL de Claro. duración. No sé. Tengo que hablar con gente de Huracán a ver qué onda, si se llega a hacer ahí. Que va a ser áspero. Sí. Pero no sé. Bueno, esperemos que suceda todo de la mejor manera y de la forma más tranquila. Auro, pedías la data de Sky, me Ah, dice sí, a ver. la produ que tiene la A data ver de si lo Sky. leemos acá. Una foto súper linda, además. Ay, no leo. Ay, chicos. Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer con un inmenso dolor.
Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz. Que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR. Firmó como PR, lo cual también ahí encendió bastante. Queda suspendida hasta nuevo aviso la fecha de este sábado. Ahí está, Y ahí vemos, mira, a Sofi, Sofisca. que dice Eterno. Un saludo grande para Qué Sofi. hermosa foto, además. Sí. Sí. Los fundamentalistas también tocaban mañana. Sí, todavía no anunciaron si van a suspender la fecha o si va a continuar. Digo, eso también como hablábamos con amigos, no sé qué pasará con tus amigos, qué pensarán, pero decíamos, por un lado sería hermoso que la fecha se realizara igual y por otro lado pensar desde la parte humana cómo estarán ellos para dar un show, ¿no? Sí. Tal cual, buena reflexión. Bueno, antes de cerrar con esta entrevista espectacular, ¿alguna otra reflexión, recuerdo, algo que se les venga a la mente o al corazón para compartir con la audiencia que están en el chat ahí a full, muy cebados y también agradecidos por toda la data y experiencias que están compartiendo? Yo solo agradecer públicamente por los amigos, los viajes, las historias, las canciones. Ha sido educación ciudadana, educación ética. Así que nada, muy agradecido, muy emocionado por eso. Y para mí, no sé, fue muy loco lo de hoy de recibir tantos mensajes de gente de aquellos años que viajábamos tantos kilómetros, recordando esto. No sé, fotos, parejas que estaban en esas fotos que estaban peleados y diciendo, la pasábamos bien, éramos jóvenes, la pasábamos bien, estaba todo bien. Gente que realmente está muy peleada y es como... Éramos felices. Y nos quedamos con eso, éramos felices. Ya vamos a volver. Ya nos tocará de nuevo. Yo creo que la enseñanza, hay miles para encontrar, como bien decía Auro en sus temas. También ahí va a estar el refugio, pero me quedo con que todos estamos del mismo lado de la mecha, con que el amor... Si no hay amor, que no haya nada, y que realmente ahora se vienen días por ahí sombríos, tristes. Abracémonos y encontrémonos. Digo, venimos también de situaciones como país complicadas. Digo, no me voy a meter a hablar de feminismo, no es el día, pero abracémonos, contengámonos y bueno, que cuando se hablen cosas que por ahí no son sobre su persona, defendamos y tengamos esas banderas en el corazón, muy conscientes como para salir a contar quién fue Carlos Solari. Impecable. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Juane Pellegrín, Sol Lillera. Muchísimas gracias. Es invaluable el aporte y lo agradecemos infinitamente, sobre todo en este día tan especial y que, como dijimos, quedará en la memoria de todos. Estamos desde Antesana, 247, ya podríamos decir prácticamente rindiendo un homenaje, Sí, porque hoy el nuestro pequeño programa de otra cosa, la verdad Muy que, difícil hablar de que otra no, cosa. no se puede hablar desde Argentina y también desde nuestra pasión por la música. Así que, ¿qué veremos? ¿Quemarás en vivo? Parece que sí, ¿no? Bueno, Ahí entonces estamos. démosle play y seguimos Dale con nomás. muchísima más data en 24/7.